He trabajado como trailero durante más de una década, pero recientemente cambié de empresa. Mi amigo Johnny me habló sobre el salario de una nueva compañía, así que prácticamente le rogué que me ayudara a conseguir un trabajo ahí mismo. Me refirió y afortunadamente fui contratado después de una extraña entrevista. Las preguntas que me hicieron en esa entrevista eran bastante desconcertantes, algo como: ¿alguna vez has abandonado tu vehículo en medio de la carretera? ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Eres religioso? Y otras preguntas por el estilo. Respondí con sinceridad y para mi sorpresa fui contratado ese mismo día. Mi trabajo consistía en transportar carne seca a un pequeño pueblo, pero lo peculiar era que debía hacerlo exclusivamente de noche y llegar a mi destino antes del amanecer. Aunque los turnos nocturnos no eran ajenos para mí, el sueldo generoso hizo que no me quejara. Cuando llegó el momento de mi primer recorrido, Johnny me explicó la ruta que debía tomar y me advirtió que el GPS no sería de mucha utilidad. Antes de subir al tráiler, me envió un mensaje de voz con instrucciones cruciales. Hola, espero que seas bienvenido a la empresa. Sé que eres un conductor bastante experimentado, pero nuestra compañía tiene una lista de reglas que debes seguir rigurosamente mientras conduces. Te las explicaré aquí y también te enviaré un mensaje de texto para que puedas recordarlas en caso de que lo necesites. Ahora, comencemos. En primer lugar, asegúrate de encender las luces altas y mantenerlas encendidas en todo momento. Ese camino es increíblemente oscuro y aunque las luces parezcan inútiles, no dejes que eso te preocupe. Dentro de las primeras 10 millas es posible que veas un letrero indicando que hay un callejón sin salida más adelante. Ignóralo y continúa conduciendo. Si las luces de tu unidad empiezan a parpadear en ese punto o antes, acelera al máximo hasta que dejen de hacerlo. El oscuro camino y las reglas extrañas me sumieron en un mundo inquietante. A medida que avanzaba, las instrucciones se apoderaban de mis pensamientos y me di cuenta de que había ingresado a un territorio misterioso y aterrador, donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban. Si las luces de tu unidad empiezan a parpadear en este punto o antes, acelera al máximo hasta que dejen de hacerlo. Puede que en ese momento veas a un anciano pidiendo un aventón junto a la carretera. Detén tu unidad y pregúntale a dónde va. Si dice a la ciudad más cercana, déjalo entrar, pero si pronuncia cualquier otra cosa, acelera sin mirar atrás. Si el anciano entra, permanecerá en silencio durante 1 hora mientras conduces y luego te pedirá que te detengas y lo dejes salir. E incluso si estás en medio de la nada, haz lo que te diga, pero una vez que se vaya, no lo mires mientras camina hacia la oscuridad. Las instrucciones de Johnny se volvían cada vez más perturbadoras. A medida que avanzaba en mi recorrido, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Las primeras millas se deslizaron en medio de la oscuridad y silencio, pero mi mente comenzó a jugar trucos. Pues los golpes y gruñidos que venían de la parte trasera del tráiler eran difíciles de ignorar, pero sabía perfectamente que debía hacerlo para mantener la cordura. Antes de llegar a la milla 30, debes apagar tu radio si la tienes encendida. Bajar el volumen no funcionará, así que asegúrate de apagarla. Esto es realmente importante. En la milla 35, tu radio se encenderá repentinamente y estará al máximo de volumen. Presta mucha atención aquí. Si se reproduce una canción, cualquier canción, simplemente baja el volumen o apaga la radio. Pero si solo escuchas estática, detén tu unidad de inmediato, apaga el motor. Acuéstate sobre el asiento y cierra los ojos. Intenta permanecer lo más quieto posible. Incluso si escuchas golpes en el parabrisas y techo, mantén los ojos cerrados. También si sientes que la puerta del tráiler se abre. Lo que sea que haya entrado, lo cerrará cuando termine de explorar la cabina. Y una vez que los ruidos cesen, podrás abrir los ojos lentamente y mirar la ventana del conductor. Mis manos temblaban en el volante mientras seguía las instrucciones de Johnny. El camino oscuro parecía extenderse hasta el infinito y cada sombra se volvía una amenaza potencial. Cuando alcancé la milla 50, las luces altas revelaron algo que se movía a un lado de la carretera, corriendo en 4 patas. Independientemente de cuál rápido acelerara, parecía seguirme con facilidad. La velocidad era mi única aliada mientras me aferraba a la carretera, pero sabía que estaba en un juego bastante peligroso. En eso, unas curvas se avecinaban, y debía contarlas cuidadosamente para que la criatura desapareciera. 1, 2, 3 curvas, y finalmente desapareció.
La criatura se había ido, al menos por ahora. Mi corazón latía desbocado mientras avanzaba por el inquietante camino. Cada regla que Johnny me había transmitido parecía una pieza en un rompecabezas macabro que se formaba ante mis ojos. Llegué a la milla 70 y en ese momento mi camión se apagó de repente. Apreté los dientes, intentando mantener la calma mientras luchaba por reiniciar el motor. Recordaba que por ningún motivo tenía que mirar por el espejo retrovisor las figuras que se acercaban corriendo hacia el tráiler. En lugar de eso, tenía que centrarme en la tarea a mano y logré encender el motor nuevamente. Avancé rápidamente sin mirar para atrás, conscientemente de que cualquier desviación de las reglas podría ser fatal. En la milla 80, el calor dentro de la cabina se volvió insoportable. Sabía que no debía abrir la ventana bajo ninguna circunstancia, a pesar del calor tan asfixiante. Intenté quitarme la chaqueta, pero el sudor empapaba mi piel. La carretera se extendía recta frente a mí y me di cuenta de que un descuido podría llevarme a caer por un acantilado. El calor seguía aumentando y el interior del tráiler se había convertido en un horno. La tentación de abrir la ventana era insoportable, pero recordé la advertencia de Johnny y resistí. Me enfoqué en mantener las luces altas encendidas mientras orinaba entre la milla 85 y 90. Cada segundo en ese escenario me parecía eterno. Cuando me encontraba ocupado en mi tarea, vislumbré algo moviéndose detrás del camión. Instintivamente giré la cabeza para mirar, pero la figura se desvaneció en la oscuridad. Sabía que no debía seguirlo, pero la paranoia se apoderaba de mí. Se movía sin cesar alrededor de la unidad, siempre fuera de mi campo de visión directo, como si estuviera esperando su oportunidad. En eso, un grito agudo en la distancia me sacó de mis pensamientos. Sin dudarlo, corrí hacia la cabina y pisé el acelerador. Mi mente estaba llena de terror mientras el grito persistía. No importaba si me orinaba encima, no podía permitirme perder ni un segundo, pues mi vida dependía de ello. Mi corazón seguía martillando mientras aceleraba en medio de la oscuridad implacable. En fin, el grito agudo se desvaneció gradualmente, pero mi mente estaba llena de angustia. El teléfono comenzó a sonar alrededor de las 3 de la madrugada y las palabras de Johnny resonaron en mi cabeza. No respondas, no importa quién sea, ni siquiera si parece ser yo. El teléfono siguió sonando, pero no cedí. La persona al otro lado intentaría 3 veces antes de enviar un mensaje. Pero esta vez me resistí a la tentación de abrir el mensaje. La urgencia de la situación me mantenía alerta y sabía que cualquier distracción podría ser fatal. Llegué a la milla 100 y vi las luces de otros vehículos en la distancia. Apagué las luces inmediatamente y esperé a que los otros camiones pasaran. No podía arriesgarme a atraer la atención no deseada. Solo cuando estuve seguro de que estaba lo suficientemente lejos, encendí mis luces nuevamente. Repetí este proceso cada vez que miraba las luces acercándose en mi espejo retrovisor. No tocaba la bocina ni hacía nada que pudiese llamar su atención. Mantuve mi mirada en el espejo y si veía que las luces de un camión giraban y volvían hacia mí, aceleraba para alejarme lo más rápido posible. A medida que avanzaba hacia la milla 120, vi una señal que indicaba una velocidad de 20 millas por hora. Reduje la velocidad drásticamente, sin atreverme a superar el límite. El sonido podía traer una atención no deseada, y mi vida dependía de mantenerme entre las sombras. Solo cuando vi otra señal que indicaba un límite de velocidad mayor, pude acelerar de nuevo. Al llegar a la milla 130, divisé a una mujer saludando y pidiendo ayuda a un lado de la carretera. Johnny me advirtió que no hiciera caso en detenerme, que viera por el retrovisor si aún estaba ahí. Si no estaba, no volteara al asiento del copiloto, solo la vista enfrente. Sabía que no debía disminuir la velocidad ni siquiera intentar mirarla. Mantuve mi vista en el espejo retrovisor mientras pasaba junto a ella. Cuando finalmente la dejé atrás, resistí la tentación de mirar el asiento del pasajero, donde podría haber aparecido sin previo aviso. Finalmente, llegué a la milla 140 y la sensación de alivio se apoderó de mí. Desde este punto, el camino parecía un trayecto directo hacia mi destino. Sabía que no debía intentar dar la vuelta, ni mucho menos usar el GPS antes de llegar a la ciudad, pues cualquier desviación me llevaría a un destino incierto y peligroso. Cuando finalmente llegué al lugar del cliente, los empleados se hicieron cargo de lo que llevaba y me indicaron que mi trabajo había terminado. Mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras salía del camión, agradeciendo en silencio haber sobrevivido a ese viaje aterrador.
Johnny me había advertido de un trabajo extraño, pero nada me había preparado para las horripilantes reglas que había tenido que seguir para llegar con vida a mi destino. Y sinceramente, nunca olvidaría esa noche en la carretera.